Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos compartir esta campaña electoral con vosotros y con vosotras. Yo voy a hablaros de fútbol y de política, de victoria y de derrota, y os lo dice uno que es del Betis, que algo sabe. Permitidme una reflexión para empezar. Las campañas electorales no pueden resolver los problemas del pueblo. Las campañas electorales no pueden acabar con las listas de espera, no pueden blindar la educación pública, no pueden subir las pensiones. Las campañas electorales no pueden acabar con la precariedad laboral, con los contratos basura y con los sueldos de mierda. Las campañas electorales no pueden. Pero las campañas electorales deben servir para explicar el conflicto de intereses que hay en nuestra sociedad. Las campañas electorales deben servir para explicar y para convencer de nuestro proyecto político frente al proyecto de las élites, frente a los planes de los poderosos, se vistan de naranja, se vistan de azul, se vistan de rojo o se vistan de verde fosforito. Las campañas electorales no pueden resolver los problemas de nuestro pueblo porque solo el pueblo puede resolver sus problemas y coger las riendas de sus vidas y de su futuro. Solo el pueblo salva al pueblo, y esto no es una consigna, lo hemos visto durante los años de crisis, lo hemos visto durante más de una década, lo hemos visto cuando el pueblo ponía sus cuerpos delante de los bancos para parar desahucios, lo hemos visto cuando los pensionistas y las pensionistas en Andalucía ponían su sueldo para ayudar a su familia. Lo sabemos, solo el pueblo salva al pueblo. El 28 de abril fue un día histórico. El 28 de abril dijimos no al gobierno de la derecha, al gobierno de los ricos. El 28 de abril jugamos el partido de ida. El 26 de mayo nos toca el partido de vuelta. Y dijimos no, ese 28 de abril, a quitar impuestos a los que más tienen. Dijimos no a subirse el sueldo a los políticos. Dijimos no a regalar dinero público a la sanidad privada. Dijimos no a recortar las plazas de oposición. Dijimos no a subir el precio de las guarderías infantiles. Dijimos no a las listas negras, esas listas negras que agita la derecha y que señalan a los trabajadores y a las trabajadoras que atienden a las mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras hijas, víctimas de violencia machista, y señalan como culpables a los trabajadores y a las trabajadoras. Dijimos no al plan de las élites. Dijimos no porque sabemos que en Andalucía y en este país, en nuestros municipios, no sobran profesores, hacen falta médicos, hacen falta enfermeras, hacen falta educadores infantiles en nuestras escuelas. Dijimos no al plan de las élites porque a nuestro pueblo no necesita que los políticos profesionales se suban el sueldo. Nuestro pueblo lo que necesita es subir el salario mínimo interprofesional al menos a 900 euros. Dijimos no al plan de las élites, fundamentalmente por una razón, compañeros y compañeras. Dijimos no al plan de las élites porque los trabajadores y las trabajadoras no heredamos 1 millón de euros, ni 4, ni 10 millones de euros. Los trabajadores y las trabajadoras heredamos derechos, y las políticas de las élites, las políticas de los poderosos, las políticas de la derecha en Andalucía están socavando los derechos de la mayoría social de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso el 28 de abril fue un día muy importante, porque ganamos el primer partido, el partido de ida, ahora toca el partido de vuelta, y hay que mandar un mensaje claro. Nosotros queremos conservar nuestros derechos porque nuestras vidas valen más que sus beneficios. Nuestras vidas valen más que sus beneficios. El 28 de abril también fueron unas elecciones en las que votamos con miedo, y hay que decirlo. Después de una década de políticas de recorte, de políticas de austeridad, las élites consiguieron que fuésemos por primera vez a votar con miedo al blanco y negro, con miedo al sepia, con miedo a dar pasos atrás en democracia. El miedo es un sentimiento que forma parte de nuestra naturaleza, no somos los únicos seres vivos que sentimos miedo, igual que la gacela cuando corre delante del león y huye, también sentimos miedo. La diferencia, el problema, es que los poderosos, los que mandan de verdad en este país, nos quieren con miedo. Y nos mandaron un mensaje claro en estas elecciones, nos quieren con miedo, porque saben que el miedo favorece al poder. El miedo beneficia al poder. El miedo paraliza nuestra capacidad de pensar. Y nos pasa como a la gacela, que corre y piensa en el siguiente paso, y en el siguiente paso, y en el siguiente paso. Y nosotros necesitamos pensar 2, 3, 4 pasos más allá. El miedo hay que quitárselo este 26 de mayo. Hay que pasar del miedo a la esperanza. Y hay que pasar del miedo a la esperanza. Porque antes del 28 de abril
nos contaron el cuento del lobo, que viene la derecha, y después del 28 de abril nos han vendido una película. Nos han vendido la película del bueno, el feo y el malo. Nos han vendido la película del bueno, el feo y el malo, en la que el malo se llama Vox, el feo, y lo hace feo el malo, se llama PP y Ciudadanos, y el bueno es el PSOE, compañeros y compañeras. Y yo me pregunto, si el bueno es el PSOE que lo conocemos en Andalucía desde hace 40 años, vamos bien dados nosotros en estas elecciones. Por eso, porque hay que explicarlo, tampoco la alternativa es el PSOE, tampoco la alternativa es el PSOE. Ese PSOE que históricamente, cuando ha tenido amplios apoyos populares, con la mano izquierda ha cogido los votos del pueblo y con la derecha se los ha entregado a los ricos, a los poderosos. Ese es el PSOE que tenemos en Andalucía. Ese es el PSOE que tenemos en este país. Por eso permitidme que yo no hablo de un PSOE bueno y un PSOE malo. Yo hablo de un PSOE que también tiene la cara de Pedro Sánchez, la cara de las promesas incumplidas, la cara que decía que íbamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular y no la derogó. La cara que decía que iba a publicar la lista de amnistiados fiscales de los ricos que han salido ganando en la crisis, defraudando a Hacienda, y no la publicó. La cara dura que prometía derogar la ley Mordaza contra nuestro pueblo y no la derogó, que prometía modificar el 135 de la Constitución y no lo modificó. La cara dura de las promesas incumplidas de siempre. Por eso, en la película del bueno, el feo y el malo, no tenemos que comprar la entrada este 26 de mayo. Y hay que decir, y hay que hacerse la pregunta, y hay que hacérsela a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. ¿Dónde está la alternativa? Y yo digo que la alternativa está con Carlos Quirol y con Adelante Andalucía en muchos municipios de nuestra tierra. Aquí está la alternativa, aquí está la alternativa. No compremos la película del bueno, el feo y el malo. No pensemos con miedo, pensemos con ilusión, votemos con ilusión y con esperanza este 26 de mayo. Votemos con esperanza, porque somos la esperanza, frente al miedo y los cobardes. Somos la esperanza frente al miedo y a los cobardes. Unos y otros son unos cobardes. Son unos cobardes, ¿sabéis por qué? Porque hablan de bajada masiva de impuestos en lugar de hablar de recorte. Son unos cobardes porque no le dicen a nuestro pueblo que en este país los ricos, las grandes fortunas, tributan al 3%, mientras la pequeña y la mediana empresa tributa al 18%. Son unos cobardes porque nunca lo escucharéis hablar de los privilegios del Borbón. Son unos cobardes porque nunca los vais a escuchar defender la reforma agraria para Andalucía. Son unos cobardes porque nunca los vais a escuchar hablar de la devolución del rescate bancario. No hablamos de migajas, hablamos de lo que es nuestro. Hablamos de más de 60.000 millones de euros que nos deben los bancos. Y siguen ganando dinero, y siguen ganando dinero. Y cada 6 meses nos muestran su cuenta de resultados y nos dicen que aumentan sus beneficios. ¿Y cuándo van a devolvernos que los quitaron? Los que le dio el pueblo para que no cayera el sistema financiero en nuestro país. ¿Cuándo nos lo van a devolver? Más de 1.200 euros le deben a cada andaluz y a cada andaluza. 60.000 millones de euros nos deben a todos y a todas. Nunca los vais a escuchar defendiendo la devolución del rescate bancario porque son unos cobardes. Y también, hablando de devolver lo que es nuestro, hay que decirlo alto y claro, hay una deuda con Andalucía. Nosotros, en la pasada legislatura, Podemos Izquierda Unida, impulsamos y aprobamos junto a otras fuerzas políticas en el Parlamento andaluz una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Esto no son siglas, no son palabras vacías. Hablamos de más de 16.000 millones de euros. No son migajas, 16.000 millones de euros. Hablamos de la necesidad de revertir el déficit de inversiones que hay en Andalucía. No hablamos de migajas, hablamos de 5.500 millones de euros para carreteras, para infraestructura, para hospitales. Hablamos de millones de euros, que es una deuda con Andalucía. Y entiéndaseme bien, la deuda con Andalucía no la tienen los trabajadores y las trabajadoras catalanas, los trabajadores y las trabajadoras vascas, los gallegos, ni los madrileños. La deuda con Andalucía, con este pueblo, la siguen teniendo los mismos de siempre. La sigue teniendo la familia Alba, la sigue teniendo Florentino Pérez y los banqueros de este país, y ya es hora de que paguen. Y en estas elecciones o nos quitamos el miedo, votamos con esperanza, decimos la verdad a nuestro pueblo
Y salimos a ganar o nos tendrán arrinconados donde quieren. Y yo me niego a vivir con miedo. Creo que ese es el mensaje que hay que lanzar en estas elecciones, porque nos quieren con miedo, porque son unos cobardes. Y su mayor miedo, el mayor miedo de los poderosos, el mayor miedo de los poderosos es la gente, es el pueblo. Es el pueblo pensando con sus propias ideas, luchando colectivamente, luchando colectivamente. Por eso fue tan importante el 15M. Por eso fue tan importante las 2 huelgas feministas del 8 de marzo. Por eso ha sido tan importante el 28 de abril. Porque a pesar de que fuimos a votar con miedo, fijaos, el miedo dejó de ser un sentimiento individual y se convirtió en un sentimiento colectivo. Y que cuando el pueblo se quita el miedo, cuando el pueblo se quita el miedo y se pone en marcha, no hay quien lo pare. No hay quien nos pare. No hay quien nos pare. Y hay que repetírselo una y otra vez. Este 26 de mayo jugamos el partido de vuelta y hay que salir a ganar, Carlos. Hay que salir a ganar. No vale un concejal, 2, 3. Hay que salir a ganar. Nos jugamos el futuro de nuestro pueblo. Nos jugamos los derechos conquistados, los derechos laborales, los derechos sociales y los derechos democráticos en este país. Hay que salir a ganar. Hay que salir a ganar. Por eso, yo creo que el 26 de mayo, y ya termino, hay que decir sí a la esperanza. Y yo creo que Adelante Andalucía significa la esperanza y significa la alternativa. Y significa la esperanza y significa la alternativa porque tiene nombre y apellido propio. Tiene hombres y mujeres que ponen su cara, su fuerza, su ánimo y su trabajo para cambiar sus municipios. Tiene programa, tiene alternativa, y después escucharemos a Carlos aquí en Osuna. Pero también tiene que tener imaginación política. Las leyes Montoro, lo comentaba antes mi compañero Antonio Maillo cuando atendíamos a la prensa, las leyes Montoro nos han mutilado la imaginación política a nivel municipal porque nos han encorsetado. Nos han encorsetado. Y yo digo, nosotros, la esperanza, Adelante Andalucía, debe tener imaginación política. Debe tener imaginación política. No debe quedarse en el marco de las competencias de lo municipal, que cada vez son más estrechas. Hay que tener imaginación política, una imaginación realista, pero imaginación política. No quedarnos en los marcos del enemigo. No podemos quedarnos ahí. Hay que superar esos marcos políticos. Y sobre todo, y yo creo que esto es lo más revolucionario en una época como la que atravesamos, tenemos que ser la esperanza porque tenemos que ser una alternativa con valores. Con valores, esa palabra que parece antigua pero que para mí tiene tanta fuerza y es tan necesaria en estos momentos. Y uno de nuestros principales valores debe ser la coherencia. Lo que decimos en campaña tenemos que decirlo después de la campaña. Lo que hacemos en oposición tenemos que hacerlo en el gobierno. Nosotros no nos podemos permitir repetir la experiencia que ha defraudado las expectativas tantas y tantas veces como ha hecho el PSOE en Andalucía, de decir una cosa en la oposición y hacer otra cosa en el gobierno. No nos lo podemos permitir, tenemos que ser coherentes y tenemos que además estar vacunados ante la indiferencia. El otro día, mirad, en el acto de Adelante Vera, municipio de Almería, había un compañero que al final del acto intervenía y nos preguntaba, había explicado el programa, eso está bien, pero yo quiero saber por qué os voy a votar a vosotros. Porque yo trabajo en una empresa en la que he hecho más horas de las que estoy contratado, me pagan por debajo del convenio y cada vez que hemos pedido una mijita de poquito de... nos han dado con la vara en la cabeza. ¿Y ustedes qué vais a hacer? Y nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es no ser indiferentes a los problemas de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestros municipios. No podemos ser indiferentes, más allá de la capacidad que tengan nuestro ayuntamiento de revertir ciertas dinámicas. Yo creo que hay que echarle imaginación. Al fin y al cabo, los ayuntamientos, el poder municipal, es quien da licencias o no de apertura a los negocios. ¿Cómo podemos permitir que en nuestros municipios haya negocios donde se incumplan los derechos laborales más básicos? No podemos ser indiferentes. Hay que apostar porque exista, como hacemos en Cádiz, una marca, un certificado social en el que el ayuntamiento proyecta cuáles son las empresas que garantizan el cumplimiento de los derechos laborales. Debemos ser un escudo y ser sinceros con nuestro pueblo.
decirle hasta dónde llegan las competencias municipales y decirles que más allá de las competencias municipales lo que hay que es que organizarse. Hay que organizarse. Y por eso yo saco el ejemplo de Cádiz. Cádiz representa un escudo para los intereses del pueblo y para los intereses de la mayoría social. Es nuestro buque insignia en estas elecciones municipales. Estuvimos el jueves, Antonio y yo, allí presentando esa candidatura. Y es nuestro buque insignia. Y solo destaco al menos 3 medidas de estos 4 años de gobierno. La primera, bono social eléctrico. Hemos garantizado que no se le corte la luz a más de 2.000 familias en Cádiz. Yo creo que eso hay que decirlo también en estas elecciones municipales. Bono social del agua. Somos uno de los 3 municipios de este país que no se le corta el agua a ninguna familia. Suministro básico fundamental es garantizado para el pueblo. Remunicipalizaciones de servicios. El servicio de playa, para mejorar el servicio y la calidad del disfrute de nuestras playas, pero también la calidad del trabajo. Hay alternativas, hay esperanza. Las campañas electorales no pueden resolver los problemas de nuestro pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Pero es que este 26 de mayo nos jugamos mucho más que sacar un buen número de concejales, que tenemos que sacarlo, y un buen número de gobiernos municipales, que tenemos que sacarlo. Este 26 de mayo nos jugamos mantener la esperanza, nos jugamos mantener la esperanza, y mantener la esperanza significa el poder del pueblo. Insisto una vez más, hay que salir a morder, hay que salir a dar bocado, hay que enseñarle los dientes a la derecha y hay que enseñarle los dientes a los cobardes. Hay que sembrar esperanza. Adelante con la esperanza, adelante con el poder municipal, adelante con el poder popular. Adelante.